Estimados alumnos de séptimo básico, los saludo en primer lugar y damos inicio a una segunda jornada de clases en donde los voy a motivar a leer textos, en este caso narrativos, como los cuentos, como los mitos que ya leyeron, y a profundizar en dos elementos fundamentales, que es el personaje y el conflicto narrativo que entregamos. Esto lo puedes ver desde la página 25 a la página 27 del libro. Primero, como yo dije al principio, queremos comprender lo profundo del texto leído, analizando a los personajes y el conflicto narrativo. ¿Ya? Queremos analizar estos elementos. Desde el personaje, este texto narrativo que se desarrolla a través de un conflicto. Recordemos la clase pasada. En la clase pasada leímos el, el mito griego Teseo vence al Minotauro. Ese fue el texto que quisimos leer o que les pedí que leyeran. Vencedor del Minotauro. Al leer el texto, se te pidió posteriormente hacer primero una línea de tiempo. Elabora una línea de tiempo que muestra las hazañas de Teseo. Posteriormente se te motiva a escoger una hazaña de Teseo y explicar el qué lo motivó a hacerlo, por qué lo hizo él, cuáles fueron sus motivaciones. ¿Cómo enfrenta Teseo, otra pregunta, los obstáculos que se presentan en la vida? Él le hace frente a estos obstáculos. Él no se esconde, él ve que vienen problemas y él los enfrenta. Entonces, ¿qué motiva a Teseo a enfrentar al Minotauro, por ejemplo? ¿Qué es lo que lo motiva a enfrentarlo? La motivación fue desde un aspecto generoso, desde un aspecto egoísta. Bueno, ahí desarrollalo. Tendrías que haberlo desarrollado. Y en las otras preguntas estaban orientadas a presentar una opinión crítica personal de los acontecimientos. Es decir, toma postura. A eso apuntaba las siguientes preguntas. Y terminando, como en todo tipo de texto que yo que yo les enseñé en las clases que tuvimos presenciales, es realizar un vocabulario. Primero, quisiera centrarme en los personajes. En un texto narrativo, como un cuento, por ejemplo, se presentan dos tipos de personajes. Un personaje que acá dice principal y un personaje secundario. El personaje principal también es llamado como protagonista. ¿Por qué es protagonista? Porque en torno al cual se desarrolla la mayoría de los acontecimientos del relato. Es decir, que el conflicto se produce por este personaje. Porque este personaje protagonista sufre un acontecimiento. Allí entonces podremos decir que obtendremos más información en el aspecto de las motivaciones, en el aspecto del pensamiento, cómo piensa él, y en las acciones y las actitudes que realiza. ¿Estamos claros? Entonces, cada lectura, dice acá, nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, que no nos podemos quedar quietos. Lo que estamos viviendo como pandemia no tiene que hacernos vivir por vivir, tiene que hacernos reflexionar. El estilo de vida nuestro cambió. Y eso es una motivación. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cómo tú vas a enfrentar tus estudios, tu vida? Porque cambió el estilo de vida.
Por ejemplo, acá dice, la lectura leída se trató sobre Teseo o el Minotauro. En otras palabras, ¿qué trata la historia de Teseo y el Minotauro? ¿De qué trata la historia? Entonces, la primera pregunta que tú tienes que hacerse cuando uno lee un texto. Segunda pregunta, que es fundamental. ¿Qué es lo que la autora de esta versión del mito quiso destacar? ¿Qué es lo que quiere comunicar esta autora con este mito? En otras palabras, diremos, ¿cuál es la finalidad que le quiere dar la autora? ¿Cuál es la finalidad que le quiere dar la autora sobre este relato? ¿Una enseñanza? ¿Un desafío? Esa reflexión nos debe llevar a un cambio. Por ejemplo, Teseo decide cambiar la situación que afecta a los jóvenes. Es decir, intenta cambiar la situación. Él ve una problemática y todo el conflicto desemboca en buscar las alternativas para poder llegar a buen término este conflicto. Entonces podríamos decir que todo problema nos debe motivar a actuar. Eso es lo que intentamos decir, que la lectura no es solamente un texto por leer y analizar, sino que la lectura a través de los personajes nos debe motivar a actuar. ¿Qué es lo que me está enseñando Teseo? ¿Qué debo hacer? Pero eso no es llevarlo al tiempo de Teseo, sino a nuestro contexto de vida de hoy. Al desarrollar esta página, te solicito que la hagas con un familiar tuyo, porque tienes que conversarlo. Por ejemplo, observa las imágenes y menciona con qué problema las asocias. Estas imágenes, ¿cuáles son los problemas que hay? ¿Qué podemos hacer frente a estos problemas actuales? ¿Te das cuenta? Una cosa es mirar, observar y actuar. Por decir como conclusión, debo ver, debo juzgar lo que está pasando acá y debo actuar. ¿Qué debo hacer? Antes de terminar, te pido que prepares también el trabajo de investigación que ya viene en la página 28 al 31. Tema, los héroes y superhéroes. Realízalo. Cualquier pregunta, te sugiero que la mandes a mi correo, mariofernandorey@gmail.com. Allí te pido que envíes, número 1, curso. Número 2, pregunta. O mejor dicho, curso, nombre tuyo y la pregunta. Y yo trataré de responderla por el mismo correo o si veo que es una respuesta que tienen que tener todos, la mandaré por este medio. Hasta pronto.